La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Carlos Castañón Cuadros, analista político. ¿Qué opina sobre los claroscuros de Andrés Manuel López Obrador? Qué bueno que podemos tenerte en los micrófonos de Contextos. Carlos, bienvenido, buenos días. Marcela, muy buenos días. Juan, ¿qué tal? Gracias por la invitación, aquí estamos. Carlos, creo que antes de empezar a platicar de Andrés Manuel López Obrador es importante como contextualizar y definir el momento político que vive el país, y porque el momento político que vive el país es relevante para que algunas posturas se afiancen y algunas otras se dejen de lado. Hay una efervescencia particular. Hemos hablado aquí en estos micrófonos de la cantidad de puertas abiertas en este sexenio, de pendientes, pero también de situaciones que han indignado mucho a la población y que no terminan de convencer sobre la transparencia, sobre la necesidad de combatir a la corrupción. Hoy que se implementa el Sistema Nacional Anticorrupción, pues hay todavía muchos pendientes en cada uno de los estados. En Chihuahua ni siquiera, porque no tienen ni la ley anticorrupción lista, pero porque no hay voluntad, porque la cosa política sigue siendo propiedad y terreno exclusivo de los políticos, y cuando uno quiere meter el pie, pues prácticamente se sienten invadidos y en automático hay visos de enemistad contra quien señala o contra quien defiende ciertas posturas que tienen más que ver con el lado ciudadano. Bueno, pues para empezar, lo que tenemos ahora es una clase política en general rebasada, donde no sabe qué hacer con los ciudadanos que están alzando la voz, que están participando, que están pidiendo entrada en el Sistema Nacional Anticorrupción para su construcción, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. Y vemos que hay una resistencia importante de la clase política. Vemos también que prácticamente se le está aplastando, se está trabajando sin tomárseles en cuenta. Y lo vemos en otros ámbitos, como recientemente pues en el electoral, donde simplemente patean el bote y se van de vacaciones. O lo vemos también en el fracaso de la impartición de justicia, cuando a grandes personajes pues de pronto no se les puede fincar responsabilidades. Resulta que se caen las denuncias, se caen, entonces lo que tenemos es como una pequeña crisis de un sistema político que ya no funciona, por un lado, pero también de un sistema que ha hecho una gran concha para abrirse a los ciudadanos de manera plural, de manera democrática, en un momento que urge, que pide a gritos cambiar las reglas del juego, cambiar también pues de paradigma de relaciones de relaciones políticas, de relaciones públicas entre la sociedad y el gobierno, y lo que estamos viendo en este momento es una resistencia, por supuesto, no al nivel de lo que estamos viendo en Venezuela, pero cuántas veces otras democracias, otras sociedades no han dicho, lo bueno es que nosotros no estamos así, pero si armamos las pequeñas piezas del rompecabezas, pues vemos que tenemos el caldo de cultivo para eso y más. Uh-huh. Ahora, los protagonistas, por supuesto, cambian la circunstancia y el contexto en las contiendas electorales, y la figura de Andrés Manuel López Obrador pues está ahí desde hace muchos años, ¿no? Y está ahí con una puntualidad y con una presencia, y es un personaje al que o se le ama o se le odia. O sea, no hay medias tintas con Andrés Manuel López Obrador, porque además sus posturas son para algunos radicales, para otros son posturas que parten de su honestidad. Por eso decía, hay una postura muy dividida en torno a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo, cada vez que le escuchamos hacer declaraciones, cada vez que se enfrenta con preguntas incómodas, cada vez que no está de acuerdo con un planteamiento que se le hace en un escenario público, pues despierta tal vez el verdadero Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mira, pues a mí se me hace muy interesante que estamos hablando justamente de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, porque justamente es, digamos, uno de los políticos sensación del momento. Es decir, lo fue
previo a las elecciones de hace 6 años, y mucho más antes, y ahora nuevamente lo es. Es decir, es el personaje que va arriba en las encuestas. Esto no quiere decir que va a ganar en automático, pero es el personaje que para bien y para mal se está hablando. Es el personaje también político que su palabra o su crítica o su presencia pública se ha vuelto prácticamente referencia en los últimos años, y de manera más marcada cuando se acercan las elecciones del próximo año, 2018. Entonces, para bien y para mal, AMLO está en la agenda pública, incluso tiene una presencia mucho mayor, no solamente de credibilidad, sino de impacto en la vida pública, que el mismo presidente de la República, al cual pues prácticamente está, pues no sabemos en qué cuarto escondido de los pinos. Entonces, en ese sentido, es un personaje muy relevante, es un personaje al cual ya lo están viendo muchos como el próximo presidente, creo que se adelantan, porque también en las otras 2 ocasiones él estaba prácticamente a nada de la presidencia y al final la pierde. Entonces, en ese sentido, pues genera pasiones, sí, es un personaje también que o lo amas o lo odias, pero está ahí, y eso es algo del cual no queda muy claro que pudiéramos decir del PRI, o que pudiéramos decir del PAN, o de otros partidos. Es decir, no tienen todavía algún posible candidato de esa estatura o de ese nivel de impacto público y de presencia. Uh-huh. Y eso también pues es lo que alerta quizás a muchos de sus detractores, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hablar de aquí en adelante mucho de Andrés Manuel López Obrador, y sus críticos van a resaltar mucho los puntos débiles como es la intolerancia a la crítica, como es también, le van a asociar mucho esta idea del populismo, como ya lo hicieron en el pasado, aunque no queda muy claro exactamente a qué pudiera referirse esto, ¿no? Y de aquí en adelante vamos a hablar mucho. Uh-huh. Ahora, su último cargo público fue como jefe de gobierno del Distrito Federal, sí, y esto fue del 5 de diciembre de 2000 al 29 de julio de 2005. Estamos hablando que hace 12 años él dejó de ostentar un cargo público. ¿Cómo se sostiene un personaje de esto? Y tal vez precisamente sea por ello que se sostiene, porque finalmente no ha ocupado un cargo público que le signifique desgaste durante tantos años, y sobre todo en la cúspide de lo que significa la opinión pública. Siempre hay un seguimiento puntual a lo que hace, a lo que deja de hacer. Y se recuerda cada vez que se habla de Andrés Manuel López Obrador lo que tardó, por ejemplo, en terminar su licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, que la inició en 1973 y presentó su tesis en 1987, porque realmente terminó sus estudios de Ciencias Políticas y Administración Pública en 1986. También su origen priista, como él en Tabasco, empieza siendo priista, se afilia a mediados de los 70 y está ahí haciendo un trabajo importante, inclusive en la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, y luego cómo cambia al PRD y cómo se alía a la izquierda mexicana, y luego cuando no se le acomodan las cosas dentro del PRD, sale del PRD porque pues los señalamientos que antes les hacía a los partidos diferentes a los de él, les hace ahora a sus correligionarios. ¿Cómo entender esta historia de Andrés Manuel López Obrador en el contexto nacional, cuando además el propio contexto está exigiendo tanta expertise en los temas económicos, en los temas políticos, sociales y demás? Mira, el caso, bueno, vamos por partes. Lo de su sueldo, ¿de qué vive Andrés Manuel? Pues prácticamente él cobra como presidente, recibe un sueldo como presidente de Morena, un sueldo pues bastante bueno, de eso vive. Igualmente cuando estaba en el PRD también tenía un cargo partidista y recibía
otro sueldo en ese sentido. Hace ya tiempo que dejó el poder. Oye, Carlos, nada más déjame hacer una acotación a esto que estás diciendo. Sí. En la entrevista dijo que recibía 50, 60 mil pesos libres y que no paga impuestos por ellos. Bueno, pues no, todo se paga impuestos. No, sobre todo los partidos que tienen que declarar necesariamente el recurso que ejercen, porque es recurso público. Entonces, pues él lo dice o lo puede afirmar desde el punto de vista de ya contándolo sin impuestos, pero deben de ser alrededor de 80 mil pesos. Quitándole los impuestos, bueno, pues ya queda ahí. Esto, ahora, me parece también relevante decir que él deja la jefatura del gobierno del Distrito Federal hace 12 años y no lo deja en medio de un escándalo o no es perseguido por la justicia o no hay, digamos, un señalamiento de corrupción importante como en este caso tiene pues a gobernadores como el de Chihuahua, como el de Veracruz ahora dando espectáculo, o el de Quintana Roo, y así pudiéramos seguir la lista. Es decir, pareciera que finalmente libró de manera más o menos razonable ese punto, cosa que muchos gobernadores, incluso antes de salir, ya están con acusaciones muy fuertes de corrupción. Eso no le quita sombra en su gobierno de pues una obra pública que hubo con contratos prácticamente opacos, cerrados por muchos años, para que nadie pueda meterse a investigar en eso. Es decir, hay ciertos claroscuros. Si bien no fue un mal gobernante en el Distrito Federal, que es un cargo más parecido al de gobernador, pues también dejó cuentas ocultas o guardadas. Si bien él no ha sido como tal señalado directamente como un caso de corrupción o de enriquecimiento explicable, por no decirlo de otra manera, colaboradores cercanos a él han sido señalados de casos de corrupción. Entonces, hay una especie también de figura que ha jugado con un manto, hasta con un tinte religioso, de pureza, donde ha dicho, bueno, pues yo aquí soy el puro, soy impoluto, que señala a los que señala a los demás, y lo que vemos un poco es un discurso contradictorio. Y lo diría así, ¿no es así también el de otros muchos políticos en la vida pública, donde por un lado manejan una vertiente de cierta pureza, de limpieza, pero por otro, y ellos mismos también dicen quién es limpio y quién no, como es el caso de Andrés Manuel con respecto al resto de los actores políticos, y una serie de personajes que buscan, digamos, limpiarse. Lo hemos visto recientemente, un personaje ligado a Vicente Fox, Lino Corrodi, que salta prácticamente a la palestra, y por ahí un caricaturista hacía un cartón muy chistoso, Calderón, donde Lino Corrodi cruzaba una línea donde prácticamente se limpiaba o se purificaba al acercarse a Andrés Manuel. Bueno, pero también esta es un poco la figura que ha logrado construirse en los últimos 12 años, un tanto mesiánica, un tanto hasta con ciertos tintes religiosos, es decir, es una combinación ahí política y de otros valores que ha logrado comunicar de manera pues muy efectiva, hasta el punto que de él estamos hablando, no del PAN, no del PRI. Claro. Oye, Carlos, y no conserva este lugar precisamente por esta mezcla de la necesidad que tiene la población de creer, y digo la necesidad de creer porque ya se probó un partido, ya se probó otro, y entonces pues a la tercera va la vencida. ¿Podría ser esta una línea narrativa de lo que pudiera ocurrir con la figura de Andrés Manuel López Obrador? Sí, es totalmente viable. Vemos incluso que se está promoviendo cada vez más el discurso antisistema. ¿Y quién es el sistema? Pues es el PAN y es el PRI. Y en el discurso de Andrés Manuel es la magia del poder. Acomoda perfectamente. No es una
frase descabellada o es una ocurrencia. Lo que está señalando o está tratando de analizar es a los votantes inconformes que ya votaron por el PAN y que no están satisfechos con los resultados de 12 años de este gobierno. Y por otro lado vemos también pues el fracaso del PRI como gobierno. Entonces embona perfectamente ese discurso público contra los principales partidos o antisistema, que es algo que puede estar creciendo de cara al 2018 y que sabemos que es un segmento importante de la población, que está harta de ambos partidos y que vería en él una tercera opción. Señalaría lo siguiente: Morena fue creado en el 2014, es un nuevo partido, ha tenido un crecimiento exponencial extraordinario, es decir, como pocos partidos en la historia política en México, a partir de la democracia tienen ese desempeño electoral y por lo tanto también lo hacen muy atractivo. No tiene, digamos, un historial negativo o tan negativo como en el caso del PAN o el PRI, que vienen arrastrando una serie de facturas negras, pero eso también lo hace atractivo ante muchos votantes. Lo vimos en una ciudad, o lo vimos en Coahuila, el número de votos que logró obtener el candidato de Morena. Sí, Carlos, pero no tiene el desgaste, pero no tiene el desgaste del ejercicio del poder. O sea, es que es muy fácil decir que el discurso y la postura puede ser mejor que las de los otros, pero porque en la práctica pues no está, tiene pues 3 sexenios fuera del poder. Eso no quiere decir que no esté en el ámbito público, es un actor. Claro. Y eso también es una ventaja, es decir, no se le puede señalar directamente de repartir tal o cual contrato, claro, o de haber... Pero sí de ocultar información cuando fue regente de la ciudad, ¿no? Cuando ocultó la información de los segundos pisos y tal. Oye, Carlos, se nos está agotando el tiempo, desgraciadamente, pues esta es una figura de tal relevancia que necesitaríamos más tiempo para poder extendernos en el análisis. La propuesta es que sigamos esta conversación en otro momento. Por supuesto. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho tu presencia con nosotros aquí. No, al contrario, estamos para servir y un gusto poder estar ahí con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Castañón.